Todos, muy buenas tardes, pues nuevamente bienvenidos a esta mesa número 3 de nuestra temática de filosofía y educación, en el marco del 34 Coloquio Nacional de Filosofía, organizado por el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues con este fin nos hemos reunido aquí 4 ponentes, donde nos hablarán de sus investigaciones respecto a los temas que tienen que ver con esta temática dentro de este coloquio. Así pues, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a la maestra María del Carmen Camarillo Gómez, quien nos hablará de su ponencia algunas reflexiones sobre la reforma educativa 2022 y su repercusión en la enseñanza de la filosofía. Adelante, maestra Carmen Camarillo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía por organizar esto y también a la Universidad Autónoma de Querétaro, pues por facilitarnos este coloquio y poder llegar a más personas. Si me permiten, voy a compartirles pantalla. Eh, bueno, algunas cosas las voy a ir hablando un poquito mucho más rápido, dado que el maestro Barrón y sus colaboradores ya han presentado algunas cosas en la mesa que nos antecedió. Bueno, pues efectivamente, como han comentado, mi texto se titula Algunas reflexiones sobre la reforma educativa del 2022. Pongo énfasis en lo que sería la modificación de la educación media superior. Hago algunas acotaciones breves sobre la educación básica y su repercusión en la enseñanza de la filosofía. Bueno, el triunfo electoral del gobierno actual en el 2018, sin lugar a dudas, llenó de esperanza a muchos mexicanos. Se pensaba que sectores como la educación, la salud, la economía, la seguridad o la cultura serían por primera vez prioridades en el diseño de las políticas públicas. En el 2019 se canceló la reforma educativa del gobierno anterior, se modificó el artículo 3º constitucional y también se creó una nueva ley general de educación. Esto hizo posible suponer que los mexicanos gozaríamos de una educación integral, de calidad y que respondiera a las necesidades sociales de nuestro país. En ese mismo año, es decir, en el 2019, se dio a conocer por parte de la SEP que el nuevo modelo educativo se llamaría la nueva escuela mexicana, que tendría como característica fundamental reflexionar sobre los avances normativos en materia educativa, cambios y transformaciones en el aula, la escuela y el sistema en su conjunto para lograr una transformación social. En marzo del 2020 fuimos convocados a un coloquio en la Cámara de Diputados para exponer la pertinencia de incluir la filosofía para niños en la malla curricular de la educación media superior y así atender al mandato constitucional. Emanado de este encuentro nació el Comité por la Inclusión de la Filosofía en la Educación Básica, que elaboró una propuesta que se le presentó a las autoridades de la SEP. En el 2020 se anunció también la modificación de los libros de texto de la educación básica, principalmente en la primaria. Los materiales, lejos de incluir a la filosofía, que es el mandato constitucional, representan un profundo retroceso, pues los contenidos son desordenados y se orientan más a la educación socioemocional que a la ética o a la formación cívica. Están llenos de un lenguaje ajeno a los niños y las ilustraciones son bastante confusas. Ante esta problemática, presentamos un análisis detallado sugiriendo su reelaboración. La respuesta de la SEP fue que los libros estaban hechos y ya no había manera de modificarlos. En el CONALITEC, cabe hacer el anuncio, ustedes pueden consultar los libros, incluso pueden hacer una comparación con los libros de proyectos o de reformas educativas anteriores y van a poder corroborar con sus propios ojos cómo esto que les comento es una triste realidad. A principios de este año, las autoridades educativas de nuestro país anunciaron una profunda reforma educativa en la enseñanza básica y en la media superior, que causó preocupación entre los expertos y particularmente entre algunos sectores de la comunidad filosófica. Esto obedece a que tanto en el marco curricular común de la educación media superior como en el plan de estudios de la educación básica incluyen una propuesta basada en campos formativos y
en la transversalidad, dejando de lado las asignaturas. Nuestra intención en este trabajo es demostrar cómo la iniciativa dista mucho de ser una propuesta innovadora que responde a las necesidades de nuestros niños y adolescentes, y sí, por el contrario, generará más rezago y una formación confusa y deficiente, particularmente en lo que se refiere a la enseñanza de la filosofía, que hemos de decir, desde el año 2019 es un mandato constitucional la enseñanza de la misma. Bueno, algunos datos alarmantes, ¿no? Muchos expertos han apuntado que es un disparate proponer un nuevo plan de estudios sin antes haber atendido la problemática que niños y jóvenes vienen arrastrando, particularmente a partir de la pandemia. Así tenemos que más de 1.400.000 niños y jóvenes ya no regresaron a las escuelas. Tenemos un retroceso en promedio de escolaridad. Anteriormente era hasta tercero de secundaria, ya hoy estamos en primero de secundaria. Hay un decremento también del 30% en el nivel en que los alumnos se dedicaban al estudio. Y bueno, otro de las cifras alarmantes es que se han perdido 2 años de aprendizaje en lectoescritura, razonamiento matemático y los aprendizajes que son socialmente adquiridos. Es importante señalar que estos problemas ya se venían presentando desde antes de la pandemia, pero esta vino a exponenciarlos. Sin embargo, las autoridades educativas tomaron la decisión de modificar los planes de estudio de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria y de la educación media superior, argumentando que se requiere una educación decolonial, humanista y antineoliberal. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, que sería análisis de la propuesta de humanidades en el marco curricular común de la educación superior. Bueno, el anuncio que nos hacen las autoridades de la SEP es que las disciplinas filosóficas desaparecen de la currícula de la educación media superior, mientras que queda evidentemente cancelada su inclusión en la educación básica. En este rediseño del marco curricular, las asignaturas filosóficas han dejado su espacio para incluir algo que ya han expuesto las autoridades de la SEP hace unos momentos, algo que se denomina conocimiento en humanidades y que aparece aquí, miren ustedes, aquí está humanidades 1, humanidades 2 y humanidades 3. El primer problema que podemos identificar es que hay poca claridad acerca de lo que se entiende por humanidades. Ante la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de humanidades en la educación media superior, las autoridades en un primer documento que nos presentaron aseguraban que era el estudio de la cultura de lo humano, la amabilidad con los otros, el celo por la cultura humana y una conducta civilizada que nos remite a la ciudadanía. Al respecto, podemos decir que estas frases nos demuestran una muy pobre y limitada concepción de lo que significan las humanidades. En el mismo documento encontramos una pregunta que ellos señalan. ¿Qué hacemos con el legado humanístico? En el texto solo se observa un collage de nombres y no hay respuesta. Por otra parte, resulta alarmante este planteamiento de reformular el sentido de las humanidades y de la tradición humanística. Dicen hacer una genealogía de las concepciones filosóficas y pedagógicas que han determinado las prácticas didácticas en la asignatura de las humanidades. Pero estos objetivos no se cumplen. Baste revisar el documento titulado Progresiones, del que también ya nos hablaban las autoridades, que incluye los contenidos de Humanidades 1, 2 y 3. Miren ustedes, este es el material de progresiones que ya les han hecho llegar a través de, entiendo, el portal de Facebook, ¿no? Bueno, rápidamente les comento, voy a pasar esto para acá porque si no, no veo. Contenidos de Humanidades 1, 2 y 3. En Humanidades 1 son 12. Ahora me vengo a enterar que son progresiones. No sé qué significa exactamente eso, pero no queda claro en el material si son sesiones, si son temas, si son semanas. En Humanidades 1 dice que van a trabajar experiencias de sí. En Humanidades 2 son 10 y abordarán el tema de lo colectivo. Y en Humanidades 3 son 11 y trabajarán la experiencia de lo humano. Se repiten todas las categorías y subcategorías, que rápidamente hablaremos después de ellas. No queda claro si el docente será filósofo, literato, historiador, nada de eso. Los temas o contenidos no siempre están relacionados con las preguntas que se sugieren y vamos a comentarlo con el siguiente ejemplo. Yo mejor me voy a hacer chiquita. Ahí está. Bueno, en progresiones, que en lo que se refiere a Humanidades 1, en la progresión número 10,
me voy a permitir citárselas porque es muy importante. Dice, argumenta la configuración histórica, política, social, ambiental, tecnológica, etcétera, de su propia experiencia para fortalecer sus capacidades de construir la colectividad. Hay que colocar al estudiante en situación de emplear técnicas humanísticas para comprender, fundamentar, justificar o tomar decisiones sobre su experiencia de sí. Las técnicas humanísticas exigen que quienes hacen uso de ellas, la verdad, la relevancia, la validez, la veracidad, la autenticidad de sus afirmaciones. Las estructuras de los argumentos pueden ser lógicas, retóricas, heurísticas o literarias, pero el resultado que interesa es que los estudiantes estructuren y fortalezcan la experiencia de sí. El diálogo con los otros es una herramienta poderosa para distinguir si una afirmación de deseo sobre la propia vida es factible. Y esto ocurre sometiendo esta afirmación que contiene una postura de quien la enuncia a un proceso de argumentación con y frente a los otros. En primera instancia, ¿qué podemos decir? Bueno, en primera instancia podemos decir que se solicita al docente que promueva en el alumno la capacidad de argumentar su propia configuración. Sin embargo, si uno revisa las progresiones, en ningún momento se dota a los alumnos de herramientas que les permitan ejercer el quehacer argumentativo. Tampoco se trabaja con ellos aspectos o reglas lógicas que les permitirían detectar argumentos falsos o razonamientos inválidos. Menos aún se promueve en los jóvenes el ejercicio del pensamiento crítico. Otro grave problema que detectamos es que, sin explicar que son herramientas humanísticas, dicen que exigen hacer uso de la verdad, la validez y la veracidad o la autenticidad, pero no dicen cómo se logra que los docentes en el aula o en la escuela conviertan al salón en una comunidad de diálogo donde deliberarán las razones expuestas y se valorará con base en la verdad, la veracidad, la autenticidad o la validez, si todo esto es algo que nunca se ha trabajado en clase. En las progresiones se sugiere que esto que les leí, el apartado número 10, se trabaje con Goethe y con Protágoras de Abdera. ¿Cuáles serían las obras que trabajarían? Los padecimientos del joven Berta y Disoy-Ligoy. ¿Y cuáles son los conceptos que nos sugieren que se trabajaría en clase? Validez y discurso tópico. Pero vean ustedes las preguntas que ellos nos sugieren. ¿Qué tipo de relato harías de tu vida? Y la segunda que nos sugieren es cómo convencerías con palabras a alguien de que eres una buena persona. Como podemos ver, estas preguntas no tienen nada que ver ni con lo que se está planteando como materiales a trabajar, ni mucho menos con lo que sería el contenido de esta progresión número 10. Bueno, ante semejante confusión y poca claridad, podemos preguntarnos cuál es el origen de esta situación. A nuestro juicio, el problema surge ante la absurda idea de eliminar las asignaturas humanísticas y filosóficas en aras de plantear una supuesta articulación transversal de estas disciplinas con otras áreas del conocimiento. Al parecer, la justificación parte de la idea de que anteriormente en la escuela, en la educación media superior, no se ha tomado en serio la didáctica de las humanidades. Sin embargo, podemos decir que la articulación transversal, a nuestro juicio, es un momento posterior del aprendizaje, pues previamente se deben de tener los conocimientos, las habilidades, las actitudes que las disciplinas humanísticas ofrecen para en un segundo momento articular estos saberes con las otras disciplinas. Podemos decir, en otras palabras, que para tejer primero tenemos que contar con los hilos, ¿no? No veamos cómo los jóvenes puedan tener una formación integral sin las humanidades y las ciencias abordadas con toda claridad y precisión. Una de las falacias de las autoridades educativas es vender la idea de que la transversalidad será la única forma de evitar que se dé la fragmentación del conocimiento y del enciclopedismo. En primera instancia, debemos recordar que toda una tradición desde la Grecia antigua, ¿no? Tiene una razón de ser porque existen las asignaturas. Bueno, sin lugar a dudas, debemos apostar por una educación integral y ello será posible no tomando como punto de partida la transversalidad, sino que ha de ser un momento posterior, una segunda etapa donde se ejerce, se cuestiona y se aplica lo aprendido. Un segundo momento donde se practique el ejercicio multi, inter y transdisciplinario, donde podremos generar un aprendizaje significativo que ejerce el pensamiento crítico, creativo y cuidante. Solo así estaremos trabajando en la conformación de mejores ciudadanos
y mejores seres humanos. Bueno, no les voy a repetir esto porque seguramente ya se trabajó con las autoridades. Esta propuesta del marco curricular común tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el currículum fundamental, donde están recursos sociocognitivos que incluyen comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital. Y la otra área sería las áreas de conocimiento, donde incluyen ciencias naturales, sociales y humanidades, ¿no? La otra parte de este currículum sería el currículum ampliado, donde se abordan recursos socioemocionales y ámbitos de formación socioemocional, donde es importante señalar que aparece algo que quién sabe qué es, que se denomina práctica y colaboración ciudadana, entre otros aspectos, ¿no? Bueno, no entramos en detalle en eso, se puede consultar a detalle en los materiales que la SEP ha publicado, en fin, bueno, en múltiples ocasiones hemos expresado nuestra preocupación en la configuración de este diseño curricular. No tenemos claro cuál es el criterio para determinar que la comunicación, el pensamiento matemático, la conciencia histórica y la cultura digital son recursos sociocognitivos. Tampoco sabemos por qué la filosofía no entraría ahí. Eso es algo que no nos han explicado ni nos han dado respuesta. En fin, sin más explicaciones, pues la subsecretaria de Educación Pública, pues Media Superior, perdón, de la Educación Pública, ya hizo la presentación oficial, como ya se mencionó también anteriormente, ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues este acuerdo secretarial, ¿no? Hay un documento final, ha habido como varios documentos, ¿no? Y el documento final, podemos encontrar lo siguiente, acerca de la definición de lo que ellos considerarían que serían las humanidades, ¿no? Nos dicen que las humanidades tienen que ver con aspectos de la lógica, la ética, la estética, la teoría del conocimiento, la filosofía política, la historia de la filosofía y la literatura. Esto se trabajará con los objetivos que se requieran para generar efectos en su experiencia personal, es decir, de los jóvenes, y en la experiencia colectiva presente y futura, y así participar en la transformación de la sociedad. Sin embargo, cuando uno revisa las progresiones y todos los documentos que han presentado, no encontramos, y lo podemos demostrar, no encontramos que la lógica, la ética, la estética, la teoría del conocimiento, la filosofía política o la historia de la filosofía se encuentren en este proyecto. Si el objetivo de las humanidades es generar en los jóvenes efectos en su experiencia personal, en la experiencia colectiva, presente y futura, y participar en la transformación de la sociedad. ¿Qué papel tiene? Nos podríamos preguntar entonces la conciencia histórica, que era uno de los componentes del currículum fundamental en el área de los recursos socioemocionales. ¿Qué papel tiene entonces la conciencia histórica en los recursos sociocognitivos? Perdón, si son áreas o campos distintos. Y si es así, ¿por qué se empalman estos saberes? ¿Se repiten? ¿Por qué se diseña un recurso sociocognitivo llamado conciencia histórica si lo mismo se pretende abordar en humanidades 1, 2 y 3? Bueno, continuando en el análisis de la propuesta, hay algo que ya también se habló, lo mencionaremos rápidamente, ¿no? Ellos trabajan en categorías y subcategorías. Bueno, desde la filosofía, evidentemente, nos podemos hacer una gran reflexión acerca de esta problemática. Sabemos que cotidianamente para todo el mundo las categorías son un ejercicio de clasificación, ¿no? Así se clasifican desde hoteles, restaurantes, tsunamis, huracanes, temblores, etcétera, ¿no? Bueno, para la filosofía son una forma de explicar el mundo, ya sea como predicados, como explicación ontológica o como conceptos puros del entendimiento. Para la SEP, ¿qué son? Bueno, nos dicen ellos que son unidades integradoras de procesos cognitivos de experiencia, reflejan el logro de aprendizajes de trayectoria, contribuyen a articular los recursos sociocognitivos, emocionales, etcétera, y las áreas de conocimiento a través de métodos, estrategias, materiales didácticos, técnicas y evaluación. Es decir, serían los que nos permitirían hacer esta conectividad, por decirlo de alguna manera, que garantizaría la transversalidad, ¿no? Bueno, esto es lo que nos han presentado. Ya anteriormente se mencionó que son 3 categorías, son estos círculos grandotes, ¿no? Que sería experiencias, vivir y estar juntos, y de ellos se desprenden todas estas subcategorías que serían estas bolitas chiquitas, ¿no?
se puede revisar con mayor precisión los textos, ¿no? Pero para cerrar ya y concluir, ¿cuál sería entonces la alternativa que podríamos proponer? Bueno, pues a partir del programa de filosofía para niños, ¿no? Particularmente en la novela de Ari, o que también se conoce como el descubrimiento de Philos Episteme, Matthew Lipman nos propone justamente trabajar con jóvenes y con niños el tema de la identificación de las reglas lógicas, pero lo importante aquí es que los niños en esta novela lo que hacen no es que les den y que se aprenden de memoria las reglas lógicas, sino que los niños van descubriendo cómo se construyen las reglas lógicas y de ahí van descubriendo cómo podemos ver si una propuesta, un argumento, una proposición es verdadera o falsa. Y entonces, por ejemplo, aquí les he traído rápidamente, ¿no? Que en el material que se propone de material de apoyo para los docentes justamente de este libro, que Lipman nos presenta, en una idea, en la idea principal número 7, lo que propone es cómo los chicos pueden identificar o pueden diferenciar cuando hay una causa y cuando hay una razón. Y esto dirán ustedes, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? ¿Para qué? Bueno, miren ustedes, en el último párrafo del capítulo 15 de este libro de Harry, ¿no? Se dice que él no quería que su papá explicara la causa por la cual fuma, sino la razón para fumar. Ahí está la diferencia. Y a partir de aquí se hace toda una reflexión filosófica. Este tipo de materiales, este tipo de reflexiones son las que deberían de estar incluidas, a nuestro juicio, en el marco curricular común de la educación y en las progresiones, para que los muchachos puedan argumentar, identificar proposiciones falsas, falacias, contradicciones, etcétera. Pero si uno no los dota de estas herramientas, pues entonces la discusión es sobre nada. Miren ustedes aquí, por ejemplo, proponen todas estas preguntas que podríamos trabajar con los niños para identificar la diferencia entre una razón y me voy para atrás para que lo podamos ver, perdón, una razón y una causa. Ahora sí, lo adelanto, ¿no? Y miren, pueden ser estas preguntas o pueden ser otras. El asunto es encontrar la manera en que los niños pueden llegar a estas reflexiones, ¿no? ¿Por qué a muchos niños les gustan los dulces? Porque algunos autos tienen tracción en las 4 ruedas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurren los eclipses de sol? Y todo esto es para identificar si son razones o son causas, ¿no? ¿Por qué hay una tachuela en mi silla? ¿Por qué explotan ciertas bebidas embotelladas cuando salen, cuando se calientan demasiado? ¿Por qué Juan sacó buenas notas en historia el año pasado? ¿Por qué no hay jirafas en Sudáfrica? ¿Por qué hay pocas cigüeñas en Sudamérica? Las preguntas pueden ser estas o las que efectivamente pudieran trabajarse a partir de su comunidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? Sí, ya concluyo. El abandono escolar no se evita con cambiar de nombres de las asignaturas y ahora llamarles problemas. Este marco curricular, desde nuestro punto de vista, es caótico, difuso y confuso. Si hay una verdadera educación integral, esta no se logrará imponiendo la transversalidad, se logra con una educación intra, inter y multidisciplinaria. El marco curricular es violatorio del artículo 3 constitucional y de la Ley General de Educación, pues eliminan las asignaturas que ahí se plantean explícitamente en la Constitución. La filosofía no está presente en el marco curricular común, solo se enuncian algunos temas y preguntas con tintes filosóficos, pero no se abordan de manera seria y profunda las problemáticas que le competirían a la filosofía y los jóvenes quedan sin una formación filosófica. El marco curricular asegura trabajar la lógica, la ética, la estética, etcétera, pero en las progresiones no aparece ninguno de estos elementos. No queda claro si la práctica de la colaboración ciudadana va a ser un curso, ni cuánto, ni cuándo, ni dónde se impartirá, qué tipo de profesor lo hará, un filósofo, un historiador, un politólogo, etcétera. En las progresiones, los temas y contenidos no siempre están relacionados con las preguntas que se sugieren. Y una de las falacias es vender que la idea de transversalidad será la única forma para evitar que se fragmente el conocimiento y el enciclopedismo. Pues les agradezco mucho y dejo de compartir. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, maestra. Bueno, ya está aquí el maestro Raúl Garcés, quien era el moderador original de esta mesa. No sé si le gustaría retomar la moderación.
Te agradezco mucho, Jesús, pero como entré por problemas técnicos tardíamente, no sé quiénes ya pasaron y no sé cuántos faltan. Ok, nada más ha pasado la maestra Carmen, entonces falta el maestro Alfonso, la maestra Eloísa y usted mismo. Faltamos tres y tenemos 15 minutos. Sí, no se preocupe, después de las dos podemos extendernos todavía un poquito más de tiempo, después de esta, ya no Ok. ocupamos esta sesión. Bueno, entonces, si quieren, yo doy un ejemplo de cómo hacerlo en 5 minutos para dar lugar a los demás. ¿Le parece bien? ¿Sí? Bueno, entonces inicio. Rápido, muchas gracias, Jesús. Rápido y contundente. Me voy para allá, comparto pantalla y vamos a avanzar. ¿Dónde está esa ventana? Aquí está. ¿Se está viendo? Sí, sí, lo podemos ver. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí la pueden ver? Ok. Es muy raro porque yo no la puedo ver. Ahí voy. Bueno, voy a verla desde aquí. Bajo el título Didáctica biológica y crítica de la inteligencia tutorial, voy a brevemente exponer algunas ideas que están corriendo colateralmente a la exposición que me antecedió. En la imagen pueden ustedes ver a una estudiante que acaba de titularse o que acaba de terminar sus estudios y ha obtenido grado ahí con su uniforme que representa justamente este asunto. Quizás todavía no se titula, pero está con un cubrebocas y está señalando que los últimos 2 años de su formación de licenciatura profesional, pues le parecen a ella un fracaso y por eso señala con sus dos pulgares hacia abajo que está decepcionada del asunto. En esta breve exposición lo que voy a hacer es una crítica de lo que se denomina la inteligencia tutorial. Por inteligencia tutorial tenemos que entender este concepto de los breves cursos denominados de autoaprendizaje, cuando en realidad se trata de una enseñanza interactiva y que se encuentran presentes mediante aplicaciones en la web y en los distintos móviles o los celulares. Tenemos entonces un sinnúmero de métodos de enseñanza brevísimos sobre matemáticas, sobre idiomas, sobre física, sobre química, prácticamente sobre lo que se nos puede ocurrir. Pero la pregunta es, ¿a través de esas aplicaciones se puede aprender humanidades, artes, filosofía, historia, ética, etcétera? ¿O solo se puede enseñar a través de un nuevo medio de automatización de la enseñanza que se reduce a mera información y control del proceso de acceder a la información? Es decir, todo este conocimiento que nosotros adquirimos a través de estos medios equivocadamente denominados de autoaprendizaje es un cúmulo de información, de datos, de procedimientos, de operaciones instrumentales que lo único que van a hacer es modificar nuestra subjetividad, nuestra percepción sensible, nuestros procesos cognitivos y no vamos a utilizar ni la reflexión, ni la crítica, ni la relación interpersonal para ir creando redes que permitan reconstruir nuestros vínculos sociales, afectivos, nuestra crítica a las instituciones, a los procedimientos de socialización, etcétera, etcétera. Por ello, entonces, nosotros proponemos 5 alternativas de las cuales ya ha hablado la profesora que me antecedió, pero que yo voy a resumir en 5 aspectos para superar lo que viene, lo que ya llegó, lo que están practicando los chicos actualmente. Tutoriales electrónico-audiovisuales. Número 1, desde una perspectiva de una filosofía vitalista, superar lo que acontece en estos momentos, que lo podemos resumir bajo la idea de un absolutismo sanitario, un absolutismo farmacéutico global que trata de imponer ciertos criterios de aislamiento, de prevención, de producción y de consumo acrítico de medios farmacéuticos que lo único que hacen es crear una nueva subjetividad sugestionada a este tipo de prácticas de la nueva cotidianidad basadas en el temor. Se trata entonces de más bien vincular lo que ya está llegando y que parecería que es inevitable, el aprendizaje virtual o la enseñanza virtual en sentido estricto, a contextos reales. Hacer entonces coincidir la temporalidad audiovisual
que no tiene que ver nada con la temporalidad real, con nuestros ritmos de experiencia concreta y no a la inversa. Es decir, no orientar nuestra experiencia concreta del tiempo y de la vivencia en función de una temporalidad editada, audiovisual, que no tiene mucho, que no tiene valor y que descontextualiza la sensibilidad de nuestros procesos de constitución como sujetos de experiencia sensible. Sobre este punto, hay un aspecto del cual Chomsky ha señalado en su libro Internacionalismo y Extinción, planteando que existe paulatinamente una desventaja de la racionalidad dialógica en favor del recurso de la inteligencia. Habría entonces que distinguir entre la racionalidad generada en el siglo XVIII por Immanuel Kant para construir una filosofía práctica, una racionalidad práctica social y posteriormente intercultural, frente a la inteligencia tecnocientífica global. La inteligencia está desarrollada más bien por una capacidad distinta, que no es la racionalidad, sino es el entendimiento que ahora se ha desarrollado por la línea de los algoritmos y se orienta más bien en términos de la automatización. Entonces, tenemos que fomentar la racionalidad crítica entre las naciones que dialogan sobre su visión distinta en términos culturales frente a una globalización de la inteligencia tecnocientífica. Para ello, entonces, tenemos que recurrir a la didáctica en términos afectivos, en términos dialógicos, y reconstruir formas de hermenéutica y de interpretación de esta experiencia emocional, vinculada al uso de la palabra, no tanto a la operación de mensajes que únicamente nos atienen a cierto tipo de orientaciones unilaterales. 3. Enfrentar entonces la idea de un aprendizaje integral para superar la enseñanza virtual. Es decir, promover aprendizajes intersensoriales que articulen experiencias espaciales basadas también en el desarrollo de la memoria, que es de lo que más se ha perdido durante esta pandemia, de una atención del movimiento del cuerpo y del reconocimiento de nuestras emociones en términos de vínculos con las demás personas. Pero sobre todo, el desarrollo de procesos de introspección autocríticos, de las propias maneras de acceder al conocimiento y de las maneras de operar la racionalidad instrumental. 4. El desarrollo de esta didáctica dialógica nos va a permitir enfrentar este desarrollo acelerado y devastador de lo que es la inteligencia tutorial. Ahora los chicos, para aprender algo, y esa es una de las principales críticas que se hace a la universidad, se hace a través de tutoriales. Inmediatamente se meten al YouTube, inmediatamente se meten a las computadoras, lo hacen a través de sus aplicaciones, y van olvidando un diálogo de carácter emotivo-racional, van perdiendo esta capacidad de interpretar los aprendizajes entre los sujetos y van eliminando la posibilidad de autodeterminar a partir de su propia voluntad las formas de intercambiar comunicaciones reales, auténticas con sujetos que no se orientan únicamente por los medios de comunicación. Y 5, esta formación autocrítica, esta Bildung del aprendizaje fundado en el reconocimiento racional y emocional, nos va a permitir superar todos estos proyectos de profesionalización que se fundan en la actualización no eficiente, es decir, no vinculada con la biosfera terrestre, sino eficaz únicamente con la rentabilidad, con los procesos económicos y comerciales. Por eso es importante ejercitar procesos diversos de subjetiva que encontramos en distintas culturas, como la hindú, como la china, la japonesa, y recientemente en algunos países occidentales con sus variantes extrañas, ¿no? Para desarrollar este proceso de automeditación y autocrítica que nos permita reconstruir nuestros procesos de subjetividad y de sensibilidad, porque las personas, los profesionistas actualmente se están construyendo sus modalidades operativas y laborales de forma indiferente a los problemas culturales, sociales, políticos que actualmente se están suscitando. Presento nada más entonces de forma última una serie de textos de Agamben, de Bauman, de Chomsky, de Santos, de Grimson, de Maggio, de Peñalosa, y sobre todo habría que darle una lectura a este informe presentado en el 2020
del Foro Económico Mundial, donde establecen toda una reconfiguración económica, política y tecnológica de la sociedad, que comenzó con estos 2 años de pandemia y que lamentablemente nos pone en condiciones muy adversas. Sin más, doy por concluida mi presentación. Espero que les haya dado algunas ideas para dar continuidad al diálogo y al intercambio. Hasta pronto. Ok, pues muchas gracias, maestro Raúl Garcés, por esta participación. A continuación vamos a darle paso al maestro nos va a hablar de filosofía, una forma de vida. Adelante, maestro Víctor Alfonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, verdaderamente un privilegio estar aquí. Muchas gracias al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía por este espacio de diálogo, este espacio de encuentro, este espacio de reflexión. Y pues la presentación del trabajo de ese servidor es una presentación muy modesta, en el sentido tal de que son algunas reflexiones o algunas consideraciones de qué tanto la filosofía y la docencia en algún sentido se convierte en una forma de vida. A manera de preámbulo, y más o menos mi respeto por el maestro Garcés hizo tiempo récord, habría que, a manera de preámbulo, comentar que considero que el proceso educativo es un proceso dinámico, delicado, desafiante, complejo, satisfactorio, por mencionar algunos adjetivos, pero que sobre todo contribuye a la formación y a la transformación de los participantes que de una u otra forma integramos ese proceso educativo. Habría que decir que la actividad docente no se limita a un espacio áulico, no se restringe a solo recitar o replicar información. La actividad docente implica una delicada y noble labor de convivir y compartir con seres humanos, todos los días, cada día, las sesiones de un curso en la búsqueda de contribuir a un proceso de formación, de transformación, de creación y de recreación. De esta manera, la actividad docente, en algún sentido, no se puede restringir solo a un conocimiento declarativo o solo necesariamente replicar información. A manera de confesión autobiográfica en el ámbito académico, he de decir con mucha pena que no me preparé para ser maestro. Recuerdo que cuando recibí la invitación de incorporarme, a manera de confesión autobiográfica en el ámbito académico, considero que mi ingreso a la docencia se podría describir desde cierto punto como circunstancial, mas no como espontáneo. Lo describo como circunstancial, pues no estudié o no me formé académicamente para ser maestro o docente, sino que estudié un área especializada y al concluir la licenciatura me brindieron la oportunidad de ingresar a dar clases. Y desde entonces, en el transcurso de estos 15 años, me he ido formando como docente. Esto a través de cursos, diplomados, seminarios y el trabajo en el aula, en el día a día. Pues como comentar más que algún colega, el docente se forma en el aula. Recuerdo que cuando recibí la invitación para incorporarme a la docencia en mi mente, una de las primeras preguntas que me planteé, ¿cuál sería, cómo sería yo como docente o cómo me gustaría ser como docente? En ese momento recordé algunas actitudes, modos, formas, cualidades, estrategias didácticas y de evaluación de los diversos maestros y maestras con los que había tenido la oportunidad de coincidir o de compartir alguna clase y traté de retomar de ellos y de ellas algo que para mí fue importante, o lo que me gustó, o lo que creí podría contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal suerte que mi estilo, pues en algún sentido fue una especie de síntesis, una especie de fusión o de híbrido, un estilo ecléctico. La presente propuesta tiene la intención de compartir algunas consideraciones y reflexiones sobre una experiencia docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de filosofía en el nivel medio superior, considerando que tanto la docencia como la filosofía confluyen como procesos de búsqueda. Habría que decir como este proceso constante de búsqueda, un proceso de búsqueda perenne, la docencia representa procesos delicados, complejos, desafiantes, satisfactorios, por escribir solo algunos adjetivos. Y también habría que decir que valdría la pena revalorar la docencia, pues en ocasiones se escucha socialmente decir, fulanito de tal estudió tal cosa y véanlo, acabo de maestro. Y en el tono de la frase, sumado a mi interpretación, en ocasiones no es para reconocerle lo delicado y lo importante que es su labor, sino para expresar cierta sencillez o quizás cierta simpleza en la ejecución de la actividad docente. La docencia implica un proceso de búsqueda constante, una búsqueda que impacta en diversas fases o etapas, por llamarlas de algún modo, entre ellas la fase de planeación, la de programación, la de proyección de las diversas actividades, la de ejecución de estas actividades sobre el espacio académico y la permanente evaluación de las mismas.
que convierten el ejercicio docente en un proceso constante de búsqueda. La docencia matizada y contextualizada en la importancia y función social de la escuela, considero que nos invita a reflexionar a qué vamos a la escuela. Y yo me atrevería a decir que vamos al menos a 3 cosas: a informar, a formar y a transformar. Primero, en el primer nivel, a que nos informen. En cada asignatura hay datos, hay fechas, hay fórmulas, hay obras, hay personajes, hay información que los expertos llaman conocimiento declarativo. En este nivel de aproximación, la o el estudiante declara, menciona, reproduce, enlista o describe. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Nos vamos a un segundo nivel, que es la etapa formativa. En este proceso formativo, en este nivel, se refiere a aspectos como la responsabilidad, la puntualidad, la organización y distribución de las actividades en el tiempo, es decir, a promover y consolidar hábitos. Y el tercer nivel, y perdón si soy muy ambicioso, es la transformación. Nutrir la visión de las y los estudiantes, considerar el proceso educativo como una actividad creadora. En este nivel, las actitudes, los valores, la toma de decisiones informadas, la concepción de un mundo en construcción. No necesariamente buscamos la perfección, sino la constancia, la superación, el autoconocimiento, la sensibilización, la toma de decisiones informadas y la responsabilidad sobre las mismas. Es decir, valorarnos a nosotros mismos y valorar a los demás. Ante lo planteado, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo enseñar filosofía? No, habría que decir que no hay un método, no hay un recetario. Es un proceso de búsqueda, de aproximaciones y de toma de decisiones, en la que él o la docente considero que de manera constante se informa y se transforma a sí mismo. Cuando se plantea preguntas, por ejemplo, en este tipo, ¿cómo abordaré tal tema? ¿Qué recursos emplearé en las sesiones? ¿Le sugiero esta lectura o mejor esta otra? ¿O qué tal un video que podemos después reflexionar? ¿Qué actividad será mejor realizar? ¿Cómo calificaré tal o cual actividad? ¿Cómo evaluaré el aprendizaje? Pero en este proceso de búsqueda, no solo justamente es la docencia. Además, si lo anterior, habría que decir que incluso en el ejercicio del día a día, el docente puede llegar y llevar con un guión de clase, podemos preparar el mejor material para la sesión, pero al llegar al salón hay elementos que sorprenden, que salen del guión o que no están en él. Hay elementos espontáneos, circunstanciales, contextuales, situaciones que nos recuerdan lo que los especialistas llaman el currículum oculto, en donde él o la docente echa mano de sus diversos recursos para que el contenido de la sesión sea provechoso, sea significativo. Si a lo anterior sumamos que el o el docente se encuentra regularmente en procesos, estudiando algún curso, diplomado, seminario, alguna maestría o doctorado, asistiendo a congresos, simposios, coloquios, foros, presentando ponencias, conferencias, escribiendo algún texto, nos da cuenta de que el proceso docente es un proceso en constante búsqueda. Un proceso como el de la filosofía. Este proceso de búsqueda perenne. Y comienzo con una anécdota. Alguna ocasión, al final del semestre pasado, en un grupo, algunos estudiantes me preguntaron por qué estudiar cálculo en el bachillerato si ellos no habían pensado estudiar cálculo. ¿Por qué estudiar química si ellos no habían pensado estudiar química? Quizá no se atrevieron a plantearme la pregunta, ¿por qué filosofía si yo no pienso estudiar filosofía? Y me parece que, entre otras de las cosas, a manera de contexto, la filosofía en la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro es una de las 43 materias que llevan los estudiantes en es un mapa curricular propedéutico general, en donde se da, no quiero decirlo así, pero una probadita, un pincelado de conocimiento de distintas áreas, en donde básicamente aparecen los cursos de filosofía en tercer y cuarto semestre. Muchos de los estudiantes se llegan a plantear, ¿para qué nos dan clases de filosofía si no tengo pensado estudiar filosofía? Esto aunado a una serie de prejuicios como es aburrido, es puro rollo, no hacemos nada. Dicen que si estudio eso me muero de hambre. Y eso nos lleva a quizá plantear que, entre otras cosas, se desestiman algunas actividades que son valiosísimas, como leer, analizar, dialogar, reflexionar, sensibilizar, concientizar, proponer. En ese sentido, en el trabajo del día a día, habría que decir que el estudio de la filosofía, y no solo de la filosofía, nos permite no solo representar cosas sobre las que pensamos, sino son cosas con las que pensamos. Es decir, mientras más elementos tengamos en nuestra cabeza, me parece que nuestra interacción para con el mundo va a ser mucho más rica, va a ser mucho más compleja. La filosofía nos sensibiliza, nos aproxima a preguntarnos, a cuestionarnos, a considerar otras visiones, otros pensamientos, otros ángulos desde los que podemos valorar y ampliar nuestra visión, que vamos construyendo cada uno de nosotros.
El doctor Pablo Guadarrama sugiere al menos, o él distingue, que entre las funciones de la filosofía hay al menos 10 o 11. Omnicomprensiva, lógico-metodológica, axiológica, hegemónica, práctico-educativa, emancipatoria, ética, ideológica, estética, humanista. Y habría que decir entonces que si la filosofía y la docencia son procesos de búsqueda, habría que decir que son caminos que confluyen. Confluyen como procesos de búsqueda, confluyen pues ambos no se limitan o se restringen a un espacio áulico, ambos están inmersos en procesos de creación y recreación y tratan desde sus distintos ángulos y trincheras de contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Muchísimas gracias por su amable atención y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, maestro Alfonso. Ya hay ahí presentes algunos comentarios ahí en el chat. Vamos a darle la palabra a la maestra Eloísa y podremos tomarnos unos minutos para pues retomar algunos de estos comentarios y que se den aquí en la mesa. Bueno, pues justo eso, darle ahora el paso a la maestra Eloísa Amalia, que el día de hoy nos va a presentar su ponencia llamada Transformar el salón de clases en una comunidad de diálogo, del salón de clase a la comunidad de diálogo. Adelante, maestra Eloísa Amalia, por favor. ¿Tiene apagado su micrófono? Si lo puede prender, por favor. Una disculpa. Sí, muchas gracias. Rápidamente me voy a mi ponencia porque estamos ya colgados de tiempo. Bien, les voy a decir que mi interés en esta ponencia es poner de manifiesto cómo podemos convertir precisamente nuestro salón de clase en una comunidad de diálogo de la que hablaba hace un momento la maestra Carmen Camarillo. Sin ponernos de acuerdo. Es un hecho que en nuestros salones de clase la expresión oral y el diálogo no se potencian de manera continua. Por lo general, las actividades del profesor se subordinan a la escritura. Asimismo, evaluamos por medio de la expresión escrita y casi nunca a través del diálogo, que muchas veces se reduce en clase a las respuestas de los alumnos a preguntas formuladas por el profesor, preguntas que generalmente se hace para comprobar si se han adquirido o no los conocimientos. Cuando impartimos nuestras clases, con frecuencia escuchamos decir a los alumnos, ¿y eso para qué me sirve? Muchas veces nos preocupamos más por los conocimientos y así la docencia se convierte en un ejercicio poco productivo en donde estudiantes y maestros no encuentran un sentido frente a lo que hacen y el aprendizaje entonces se trastoca en un conjunto de datos y no en un disfrute por el saber. Ante este planteamiento, creemos que la filosofía establece puentes entre la experiencia y los contenidos temáticos para que podamos asumir la educación como una actitud vital. Y en este sentido considero que la llamada comunidad de diálogo constituye una excelente metodología para lograrlo. Mi ponencia desde luego está enmarcada en la propuesta pedagógica de Matthew Lehman, quien recibió gran influencia del pensamiento pedagógico de John Dewey y de las investigaciones de Peirce en el campo de la ciencia, así como también de Vygotsky, en especial en el origen social del pensamiento y en el conocimiento de que el rendimiento cognitivo de los alumnos está en función del rendimiento del profesor. Otra influencia importante la tuvo con Leonard Nelson, quien adaptó más bien el método socrático al contexto educativo y lo impulsó como un medio importante para renovar la educación y la política, pues estaba convencido de que serviría para crear ciudadanos más reflexivos y críticos, y yo creo que sería uno de nuestros objetivos principales. Siguiendo los planteamientos educativos de John Dewey, Lehman también reconoció la profunda imbricación entre educación y democracia, y en este sentido afirmó que no podemos lograr sociedades libres y solidarias si no formamos estudiantes críticos y capaces de pensar por sí mismos. En la propuesta de Lehman, el diálogo socrático es el modelo que orienta la comunidad de investigación en el aula y representa la confianza en la posibilidad humana de comunicarse involucrándose en una tarea común, como es la búsqueda del sentido, que en la filosofía es muy importante. Lehman hace una distinción entre la simple conversación y el diálogo que muchos maestros confunden, de tal manera
el tipo de conversaciones que no están comprometidas con un pensamiento reflexivo o de indagación no son consideradas propiamente como diálogo. El diálogo tampoco debe entenderse como un debate, ya que esto implica participantes que toman puntos de vista opuestos y cuya finalidad es ganar al contrincante. Para que una conversación se convierta en un diálogo, es necesario que la estructura de la conversación se base en un tema. Aquí viene la filosofía, que sea polémico. En segundo lugar, que tenga una estructura igualitaria, en donde los participantes se valoren a sí mismos y valoren a sus compañeros, y que la conversación sea guiada por los intereses mutuos de sus miembros. En tercer lugar, que exista autorregulación y autocorrección. Esto quiere decir que los participantes estén preparados para cuestionar los puntos de vista y las razones expuestas por otros. Es importante señalar que la autocorrección implica el uso consciente de un criterio que haga coherentes los conceptos de corrección y regulación. Quienes no están inclinados, y cito a Lippmann, a cambiar su modo de pensar o no sean capaces de hacerlo sobre la base de lo que tú digas, no pueden ser participantes de un diálogo, así como tampoco los que no logren comprender por qué cambian o están cambiando de opinión. Lippmann pues entiende al diálogo en un sentido filosófico, lo considera como un recurso importante que permite llegar al acuerdo y propiciar el consenso, ya que se caracteriza por ser cooperativo, tolerante, pluralista y democrático. Con el término diálogo alude pues a la discusión desarrollada con el propósito de elaborar el propio pensamiento de los alumnos a partir de sus contribuciones. Implica reconocer a los otros como interlocutores y asimismo reconocer la igualdad de todos los miembros para poder intercambiar argumentos, razonamientos, etc. Por ello, en el aula van a formar parte del diálogo, según este autor, tanto los giros erróneos de nuestros alumnos como los falsos comienzos, las vacilaciones, las autocorrecciones, las interjecciones espontáneas, pues el diálogo implica tanto habilidades que tienen que ser enseñadas, modeladas y practicadas, como disposiciones y actitudes que tienen que ser cultivadas y además internalizadas. Bien, vamos a preguntarnos ahora cómo se guía el diálogo en la comunidad de investigación. En una de sus obras más importantes, Filosofía en el aula, Lippmann distingue 3 niveles básicos de preguntas. Las preguntas de inicio, que son las que tienen la finalidad de localizar el punto de interés de los alumnos. Esto es muy importante porque los alumnos no van a participar en diálogos si no están interesados en hacer alguna aportación. También las preguntas para recapitular el proceso, cuya finalidad es resumir o sintetizar el proceso de indagación, y estas se refieren a aquellas cuestiones que se pudieron clarificar y que plantean nuevas interrogantes que podrían ser indicios de otro ciclo de indagación. Como vemos aquí, la metodología de toda la filosofía está presente. Existe una pedagogía de la pregunta que se centra en el alumno y que se desarrolla en oposición a la pedagogía de la respuesta propiciada por la enseñanza tradicional, donde el que pregunta es el docente y el alumno debe responder recordando datos, sucesos concretos, etc. Para desarrollar una buena discusión filosófica, no es suficiente, además, con solo plantear preguntas, sino saber hacerlas en la ocasión adecuada y en el momento preciso, así como saber qué tipo de pregunta hacer y en qué circunstancia. Y esto, dice Lippmann, depende de la experiencia que se tenga en el aula, de la sensibilidad filosófica y del tacto del profesor. Todo lo anterior implica entonces que para hacer preguntas también se debe ser entrenado. Vamos ahora a tratar un pensamiento que me parece muy importante, que es el pensamiento cuidadoso. En la comunidad de diálogo también se cuida la autovaloración de los miembros del grupo. En ella no solo se desarrolla el pensamiento crítico, sino también el pensamiento cuidadoso, que se refiere al respeto, a la escucha y la valoración de las aportaciones de los participantes.
También se cuidan los sentimientos y se respetan los diferentes puntos de vista. Hemos expresado que el diálogo existe la ausencia de presión y de la carga emotiva que pudiera frenar una intervención en nuestros alumnos, así como la actitud de respeto ante las diferentes opiniones, creencias, valores y conductas de ellos mismos. Esto debe ser muy cuidado por el profesor, ya que el reconocimiento del otro permite desarrollar una ética de la comunicación. El saber aceptar el punto de vista de la otra persona supone un deber moral. El respeto, el llegar a un acuerdo con el otro es superar la subjetividad. En el diálogo se pone en práctica también la tolerancia activa. Todo esto es enseñanza de la filosofía a través del diálogo. Lippmann, igual que muchos educadores, está convencido de la relevancia del pensamiento crítico en las reformas educativas, pues constituye un entramado complejo de habilidades. Y este tipo de pensamiento, junto con el pensamiento creativo y cuidadoso, es lo que se desarrolla o lo que se va a desarrollar o lo que sería ideal que todos los maestros desarrolláramos en la comunidad de diálogo. Cuando pensamos críticamente, nos vemos abocados a orquestar una gama de habilidades cognitivas agrupadas en familias tales como las habilidades de razonamiento, las habilidades de formación de conceptos, las habilidades de investigación y las habilidades de traducción, que consisten de poder traducir de un lenguaje a otro y que son muy importantes. Cuando Lippmann habla del pensamiento cuidadoso, se refiere al pensamiento valorativo, afectivo, normativo y al pensamiento por empatía. Es muy importante que el profesor lo tenga. Este pensamiento conlleva un doble significado, pues por un lado significa pensar en el tema de nuestro pensamiento y por otro significa estar preocupado por la propia forma de pensar. Cuando pensamos cuidadosamente, prestamos atención a aquello que consideramos importante, a lo que requiere nuestro cuidado. El cuidado es asimismo una actividad cognitiva que rompe con la indiferencia y la apatía de la que muchas veces se quejan nuestros alumnos. Podemos decir en definitiva que convertir el salón de clases en una comunidad de diálogo implica convertir nuestras clases en una comunidad de discusión crítica, en donde los alumnos investiguen juntos algún problema y ensayen diversas propuestas y soluciones que se guíen por lineamientos lógicos y experimenten un modo cooperativo de pensar, desarrollando habilidades de razonamiento, argumentación y sobre todo practicando el pensamiento cuidadoso y valorativo. Para concluir, quiero mencionar lo siguiente. Desde nuestra perspectiva, consideramos importante recuperar el papel del diálogo en la formación de nuestros alumnos de filosofía en bachillerato. Pienso que como maestros debemos aprovechar todos nuestros conocimientos de filosofía para ir más allá de nuestros objetivos de aprendizaje e introducir a nuestros alumnos en el campo de la reflexión y el pensar. Y creemos, como ya expresamos, que esto se puede lograr a través de una comunidad en el salón de clases. Transformar el salón de clases en una comunidad, pues, es posible e importante para el crecimiento intelectual de nuestros alumnos, además de poder desarrollar un pensamiento crítico, autónomo y cuidadoso. Asimismo, creemos que el estatus de la conversación y el diálogo deben ser revalorados en nuestros sistemas de enseñanza, ya que un tipo adecuado de conversación como es el diálogo filosófico representa el proceso de pensamiento en sí mismo. Además, creemos que el diálogo es un elemento importante para la reflexión y la transformación educativa. Entrar en diálogo significa salir de sí mismo e ir hacia el otro, implica el reconocimiento del otro. Es una comunicación dialógica y en ella la capacidad de empatía y de autocontrol son elementos indispensables. Quiero terminar leyendo un párrafo del pensamiento de un gran profesor español que nos acaba de dejar. Se trata del doctor Juan Carlos Lago. Voy a citar un pensamiento de él. Es necesario que el profesorado sea capaz de reflexionar en la práctica y sobre la práctica analizando su actuación, formándose continuamente,
debatiendo sobre lo que dice y lo que hace en el aula, revisando sus propias actitudes y conductas. En síntesis, se trata de que construya su propia personalidad docente, siendo esto muy diferente a elaborar y enseñar los contenidos de los programas en el aula. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Eloísa, por esta ponencia. Pues bueno, como bien dijo al principio, el tiempo se nos vino encima, pero pues bueno, podemos recuperar aquí un par de comentarios y preguntas que nos hacen en el chat de Facebook. Álvaro Malpica Burto nos manda saludos. Sus ponencias nos animan a filosofar sobre la enseñanza de la filosofía. Y bueno, César Mendoza plantea dos preguntas. Nos dice, ¿es la misma crítica al sistema en línea? ¿Qué crítica se le puede hacer a las clases en línea, en especial cuando el alumnado está en el modelo presencial, pero por dichos hechos, paros en especial, tienen que tomarlas en línea? Y también nos hace otra pregunta a propósito de esta exposición de la maestra Eloísa. Escribe, ¿el diálogo es transversal o paralelo? Apariencia da semejanza, entonces, ¿cuál jugaría el docente de filosofía? Está en las mismas condiciones que el alumno en la búsqueda y formación. Entonces, pues no sé si gusten recuperar alguna de estas preguntas en responder. Si quieren, podemos pasar en el orden que expusieron, maestra Carmen. Bueno, sí, bueno, pues muchas gracias. Este tema del diálogo muy importante, ¿no? Y que pareciera que se incluye o debería de estar incluido en estas reformas que está planteando la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, dista mucho de estar presente, ¿no? Porque no se está garantizando justamente el ejercicio, como ya bien ha comentado la maestra Eloísa, el ejercicio ni del pensamiento crítico, ni del pensamiento creativo, y mucho menos del pensamiento cuidante, ¿no? Seguimos todavía encapsulados, por decirlo de alguna manera, con lo que también ya ha mencionado el profesor Alonso y el maestro Raúl o Felipe Luis, no sé, eh, eh, de estar todavía en estas dinámicas en donde el maestro pregunta y los alumnos responden, pero la pregunta que hace el maestro ya tiene una respuesta, ¿no? Y no son los propios alumnos los que generan el cuestionamiento, los que empiezan a cuestionarse sobre la problemática y los que empiezan a hacer una comunidad filosófica, una comunidad de investigación y de diálogo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería. Y si me permiten nada más un anuncio, 2 segundos, en el Observatorio Filosófico de México tenemos todos los materiales, videos y todo sobre esta problemática que estamos viviendo por algún comentario que se presentó en el chat. Entonces los invito a consultarlo y también tenemos en TikTok nuestro canal. Muchísimas gracias. Nada más. Gracias, maestra Carmen. Adelante, maestro Alfonso. Bueno, sin duda alguna, las reformas educativas me parece que en gran medida, no sé si dirían algunos que la precipitación es buena consejera, ¿no? Y lamentablemente muchos de los modelos que se proponen son desde lo político y no desde lo académico. Regularmente tenemos un gran desafío, no sé si en México solamente, hablo de México porque es el que un poco nos vincula, pero regularmente no tenemos visiones a largo plazo, ¿no? Tenemos visiones sexenales, y a veces ni esas, ¿no? Y en donde como que llevamos a la carrera una propuesta, pero no necesariamente es una propuesta reflexionada. Y sobre todo, esta necesidad de los famosos indicadores y de las evidencias, ¿no? Pero que, insisto, a veces nos miden con parámetros económicos aspectos educativos. Y me parece que eso podría ser también motivo de estas reflexiones. Me parece que ha sido un diálogo riquísimo y que nos han dado distintas aristas para continuar con esta reflexión. Gracias. Gracias, maestro Alfonso. Y por último, maestra Eloísa, ¿le gustaría retomar alguna pregunta o hacer algún comentario? Sí, en relación al diálogo, ¿sí? ¿Cuál sería el papel del diálogo frente a los alumnos si están en las mismas condiciones que el alumno en la búsqueda de formación? Bueno, yo pienso que el maestro, que todos los días podemos aprender algo.
nuestros alumnos, de quien sea, ¿no? Podemos tener una visión diferente, simplemente poder saber cómo piensan los demás nos enriquece. En el diálogo, el papel del maestro en el diálogo en realidad es guiar al alumno para que desarrolle una serie de habilidades increíbles. La primera de ellas, que lo enseñe a investigar. En su primera obra, Lehman, en El descubrimiento de Harry, en uno de los primeros capítulos, inventa cómo trabaja, inventa en una forma de diálogo cómo trabajan los científicos. Y lleva a los mismos alumnos desde el planteamiento de una anomalía, el planteamiento de un problema, la elaboración de una hipótesis, y cómo los va llevando poco a poco a que vayan descubriendo cuál es el conocimiento que deben ellos de alguna o de otra manera ir adquiriendo, ¿sí? Y después hace críticas a quien se portó de una manera, si era la mejor forma, pero en todo este proceso de investigación también incluye la lógica y la ética. Y la lógica es la que guía el diálogo, la que nos sirve para detectar falacias, detectar contradicciones, detectar imprecisiones, detectar falsos conceptos o conceptos equivocados y todo esto, ¿no? Entonces, y luego también trabaja la ética en la medida en que tenemos que ser respetuosos con el comportamiento de los demás alumnos. Debemos ayudarles incluso a cuando no pueden expresarse bien, ayudarles a expresar, dándoles ideas, contribuyendo a lo que Lehman llama la contribución de sentido. Entonces, y luego también, desde luego, no solo valores morales, sino también trata valores estéticos. O sea que es toda una filosofía, y desde luego que se basa en toda la concepción socrático-platónica del diálogo, que él de una manera muy interesante implementa para llegar a hacer crecer la comunidad de diálogo. Y bueno, yo he tenido la fortuna de llevar a cabo estas experiencias, y la verdad que los alumnos regresan constantemente, porque este tipo de comunidad de diálogo no se puede llevar generalmente más que en cursos especiales, ¿sí? Y los alumnos, la verdad que han sido, bueno, son alumnos que de veras valoran mucho, y en cursos especiales se han quedado hasta 4 horas seguidas sin irse para seguir la comunidad de diálogo. Para mí ha sido muy importante y una gran dicha haber conocido este programa y haberlo implementado en mis clases de lógica, de ética. Es lo que puedo decir. Ok, maestra Luisa, pues los ponentes que nos estuvieron acompañando mesa, que pues al final de cuentas se le da vida un poco a este concepto de comunidad de diálogo, ¿no? Que me parece fue, como dicen a veces sin quererlo y sin ponerse de acuerdo, pues un tema transversal que de alguna forma interesa y que me parece un buen camino por el que debe seguir la enseñanza de la filosofía. Pues bueno, sin más por el momento, agradecemos a todos los asistentes en Facebook y los invitamos a continuar con las siguientes actividades del coloquio. En este momento se está llevando la otra mesa de filosofía y educación. Y bueno, el día de mañana tendremos 2 mesas más y la clausura. Y pues muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.